Pues bienvenidos a este espacio en donde la Sociedad Astronómica de México, colaborando con el Instituto de Astronomía, lleva conferencias hasta la sala de su casa. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Luis Alberto Aguilar, que es oriundo de Acapulco, Guerrero, y reside en Ensenada, Baja California, desde 1988. Obtuvo su licenciatura en física en la UNAM, en la Ciudad de México, en 1975. Su maestría en astronomía la obtuvo en la Universidad de California, en Berkeley, en 1982, y su doctorado en la misma institución en 1985. Entre 1985 y 88 tuvo una plaza de postdoc en el Harvard Smithsonian, en el Centro de Astrofísica de Cambridge, Massachusetts, y desde 1988 es investigador titular en la sede de Ensenada del Instituto de Astronomía de la UNAM. El doctor Luis Aguilar ha sido profesor invitado en la Universidad de Porto Alegre, en Brasil, en 1986, en el Observatorio de París, Francia, en 1991, y en el Observatorio Europeo del Sur, en Chile, en el 2009. Ha realizado estancias sabáticas en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, en 1996, en la Universidad de Wisconsin, en los Estados Unidos, de 2002 a 2003, y en la Universidad de Barcelona, España, de 2011 a 2012. Es un especialista en dinámica galáctica y ha publicado más de 40 artículos de investigación en revistas internacionales, mismos que han recibido más de 2.600 citas. Da clases en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California y en el posgrado de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es uno de los fundadores del llamado Taller de Ciencias para Jóvenes que realizan anualmente la Universidad Nacional Autónoma de México y el CICESE y la Universidad Autónoma de Baja California desde hace 20 años, dirigido a jóvenes de bachillerato de todo el país. Tiene también un gran interés en la divulgación científica, ha dictado más de 100 pláticas al público y en el 2009, dentro del primer evento de Noche de Estrellas, impartió una charla masiva en el Zócalo de la Ciudad de México frente a alrededor de 3,000 personas. En sus ratos libres le gusta navegar por la bahía de Ensenada en un pequeño velero de su propiedad llamado Segunda Infancia. Con ustedes los dejo para hablarles del elevador espacial. ¿Cómo podremos hacer para que el gasto en combustible sea menor y podamos llevar las cosas al espacio más fácilmente? Con ustedes, el doctor Luis Aguilar. Luis. Hola, Laura. Muchas gracias. Espero que me oigan bien y que puedan ver mi pantalla. Si es así. Sí, se ve muy bien, te oímos perfecto. Ok. Entonces les voy a platicar un poquito sobre esto del elevador espacial. ¿De qué se trata esto? Bueno, ok. Entonces se preguntarán, ¿elevador espacial? ¿Sí? ¿Qué es un elevador espacial? ¿De qué estamos hablando? Bueno, vamos por pasos. Primero, ¿cómo se lanza algo al espacio? ¿Cómo lo hacemos hoy en día? Bueno, aquellos que hayan visto directamente un lanzamiento espacial, pues verán que es una experiencia realmente asombrosa. Y aún los que no lo hemos visto, sino solamente lo hemos visto a través de la televisión, en una película, pues sabemos que es algo realmente que llama mucho la atención. El suelo se estremece con el sonido y pues nos deslumbra el brillo tremendo, ¿no? Ahí está un cohete siendo lanzado. ¿Ok? Los cohetes que se usan son enormes. Miren, aquí está el transbordador espacial y el cohete Saturno V que utilizaron en las misiones Apolo a la Luna, comparados con la Estatua de la Libertad. Entonces estamos hablando de naves realmente enormes, no hay cohetes pequeños. Ahora, ¿por qué son tan grandes? Porque tienen que incluir los motores, todo el combustible y oxidante que consumen, toda la maquinaria necesaria, las bombas para bombear el combustible de los tanques a los motores, ¿sí? Y toda la maquinaria de control.
De hecho, aquí está la tobera de un motor cohete, un F-1 de los que usaron en el Saturno V, y para escala ahí está una persona. Y como ven, esta es una maquinaria enorme. Pero lo que más volumen ocupa son los tanques de combustible. Para poder lanzar un cohete necesitamos una cantidad prodigiosa de combustible. ¿Ok? Y pues esto hace que lo que llamamos la carga útil, o sea, la nave que nos interesa poner en órbita, ya sea un satélite de comunicaciones o una nave con unos astronautas, siempre es una parte minúscula de todo el cohete. Por ejemplo, aquí está mostrado el interior del cohete Saturno V y la carga útil es lo que le puse fondo verde, que sería en realidad la cápsula con los astronautas, el módulo de servicio y el módulo lunar. ¿Sí? Y todo lo demás que sirve para poner esto en órbita, camino a la Luna, pues esto se desechaba, se tiraba y se consumía al quemarse en la atmósfera. Entonces vean lo que desde este punto de vista, pues un cohete es algo muy, muy ineficiente. ¿Y por qué es esto así? ¿No se pueden hacer cohetes más compactos? Bueno, el problema que tenemos con los cohetes es lo siguiente. Miren, un auto cuando avanza, pues se agarra el pavimento para impulsarse, ¿sí? Necesitamos que las llantas tengan bastante fricción, se agarren del suelo para no derraparnos y entonces así podemos avanzar. Si hubiera muy poca fricción, por ejemplo, si ponemos este auto sobre una superficie de hielo, pues le podemos pisar el acelerador y consumir mucha gasolina, pero el auto no va a avanzar o lo que va a avanzar es mínimo porque las llantas nomás están patinando. Lo que necesitamos es que se puedan agarrar para que entonces, por la tercera ley de Newton de que a toda acción hay una reacción, al empujar las llantas del auto el piso hacia atrás, el auto es impulsado hacia adelante. Esto también ocurre en el agua, ¿sí? Cuando tenemos una embarcación, pues tenemos una propela conectada al motor y la propela, que es esencialmente un tornillo, empuja el agua hacia atrás y la reacción es que la nave, el barco, es impulsado hacia adelante. En el aire, pues un avión es exactamente lo mismo. Tenemos las turbinas o los motores del jet y lo que hacen es admitir aire por el frente de la turbina, lo mezclan con combustible, queman el combustible y el aire sale expulsado por atrás a mucha mayor velocidad que la que entró. Y eso entonces hace que el avión sea impulsado hacia adelante. O sea, el avión se está agarrando de la atmósfera, del aire. ¿Sí? Pues el problema es que el cohete no tiene dónde agarrarse. ¿Sí? Ya una vez que pasa la atmósfera, va a estar en el vacío del espacio. Entonces no tiene dónde agarrarse. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, el cohete necesita expulsar algo a gran velocidad para poder impulsarse, ¿sí? El cohete lo que va a hacer es expulsar gases a gran velocidad y entonces la reacción sobre el cohete es que el cohete es empujado en la dirección que nosotros queremos, ¿sí? Ahora miren, entre mayor es la velocidad de lo que se expulsa, mayor es el empuje que se recibe. Entonces, para optimizar esto, lo que necesitamos es sacar gases a la velocidad mayor posible, ¿ok? Pero aquí hay un problema, porque la velocidad de los gases que se expulsan depende del combustible usado, o sea, su octanaje, pero también la temperatura a la cual se quema el combustible. Entre mayor la temperatura, mayor la velocidad. Entonces yo necesito que estas reacciones de oxidación que se están dando en el combustible ocurran a una velocidad, a una temperatura enorme, para que entonces los gases salgan a una gran velocidad y el cohete tenga buen empuje. Pero aquí hay el problema. Estas toberas no pueden aguantar esa temperatura tan grande por mucho tiempo. Entonces no podemos tener encendidos los motores de los cohetes por todo el tiempo que yo quisiera. De hecho, si se fijan, los motores de los cohetes nunca los prenden más allá de, digamos, unos 10 minutos, 15 minutos como máximo, y luego los tienen que apagar, ¿sí? Porque si no se derrite, se destruye la tobera del motor, ¿sí?
Pero entonces, ¿cómo le hacemos para llegar al espacio? Porque si el motor solamente lo puedo tener prendido unos cuantos minutos y necesito darle suficiente impulso para llegar al espacio, eso quiere decir que los motores tienen que funcionar a todo lo que dan, o sea, con un empuje tremendo. Y eso hace que los cohetes, para alcanzar estas enormes velocidades en poco tiempo, necesitan crear aceleraciones y por tanto fuerzas enormes. Entonces, los satélites que nosotros lancemos tienen que ser probados previamente en mesas donde son sometidos a muchas vibraciones para ver que van a aguantar todas esas tremendas vibraciones que van a sufrir. Y los astronautas tienen que ser entrenados, no solo tienen que tener muy buena condición física, sino tienen que ser sometidos a unas aceleraciones tremendas para poder sobrevivir el empuje del cohete, ¿sí? Entonces vamos a requerir satélites muy robustos y por tanto van a ser muy caros. Y los astronautas tienen que estar en excelentes condiciones físicas y por eso hay todo un entrenamiento previo a cada misión. No cualquier persona puede ser un astronauta. ¿Pero por qué? Por el problema de los cohetes, que los cohetes ejercen una fuerza tremenda. ¿Y por qué ejercen la fuerza tremenda? Porque en pocos minutos tienen que llegar al espacio, tienen que poner la carga útil en el espacio. ¿Y por qué solamente unos cuantos minutos? Pues porque los gases que son expulsados salen a una velocidad tremenda, lo cual implica un calor enorme que las toberas del cohete no pueden aguantar mucho tiempo. Entonces, ven cómo una cosa conlleva a otra, a otra, a otra, y me produce una cadenita que lleva a este problema que estoy hablando aquí. ¿Sí? Pero la cosa no termina ahí, porque una vez que yo tengo una nave en órbita, o sea, ya me costó mucho trabajo darle toda esa energía para ponerla en órbita. A la hora que quiero regresar a la Tierra, ¿sí? Pues la única manera de hacerlo es toda esa energía que yo ya adquirí, la voy a desperdiciar, la voy a tirar al bote de la basura. ¿Cómo? Pues porque al caer la nave va a ir pegando con la atmósfera y entonces eso produce una fricción tremenda. Yo tengo que disipar toda esa velocidad que tiene la nave y la única manera de hacerlo es pegándole a la atmósfera, pero esa fricción genera un calor enorme. Por eso las naves tripuladas tienen que tener una coraza de cerámica muy especial, muy cara, que se va a ir quemando, pero protege a los astronautas a la hora de regresar. Entonces, toda esa energía que yo le impartí a la nave por medio de un cohete para poner en órbita, ahora se desperdicia a la hora que regresa a la Tierra. No solo se desperdicia, sino además tengo que ponerle una coraza a la nave para que no se me quemen los astronautas, ¿sí? Entonces, por eso los cohetes son un medio muy ineficiente e incómodo de viajar al espacio, pero por ahora es la única forma que tenemos de lograrlo. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna otra forma más eficiente y menos violenta de llegar al espacio? O sea, aquí está el astronauta en la Tierra y yo quiero llegar a una estación espacial o a la Luna o a Marte. ¿Cómo le hago? No quiero usar cohetes. Bueno, veamos. Aquí surge el concepto de elevador al espacio. Miren, aquí está el edificio más alto de la Tierra, el Burj Khalifa, que está en Medio Oriente. Bueno, ¿qué tal si yo construía una torre que llegara hasta el espacio? Y entonces simplemente tomamos un elevador y así llegamos al espacio. Sería mucho más sencillo. Bueno, pero eso la pregunta es, ¿de veras se puede construir una torre tan alta que no se caiga bajo su propio peso? Tomen en cuenta que a medida que yo hago más y más alto el edificio, pues es más y más peso. Y además, pues a lo mejor se hunde esta torre porque el piso abajo no aguanta tanto peso o la misma estructura del edificio se empieza a quebrar bajo su propio peso. Entonces a lo mejor esto no es factible. Bueno, vamos a examinar en detalle esta cuestión, a ver si de veras se puede o no. Bueno,
Primero quiero hablarles sobre la órbita geosíncrona, que es un concepto muy interesante. Miren, aquí está la Tierra vista desde el Polo Norte y acá hay una serie de satélites que están en órbita circular a diferentes alturas en el mismo plano que el Ecuador. Ahora, la velocidad que yo debo tener para mantenerme en órbita circular depende de la altura de la órbita, porque a mayor altura, menor es la atracción de la gravedad debido a la Tierra. ¿Sí? Entonces no necesito tanta velocidad para mantenerme en órbita. Pero ahora ocurre otra cosa. A medida que yo me voy a órbitas más altas, no solo mi velocidad orbital es menor, sino que tengo que recorrer un círculo de perímetro cada vez mayor para completar una vuelta. Entonces el periodo de los satélites depende de la altura de la órbita. Entre más pequeña es la órbita, menos alta, más rápido completo un circuito. De hecho, la estación espacial y los satélites que quiere poner Elon Musk en órbita, todos ellos están en órbitas que llaman bajas, que son entre 100, 200, máximo 300 kilómetros de altura. Y sus periodos son como de hora y media. Aquellos de ustedes que han observado la estación espacial usando telescopios en la noche, pues se dan cuenta que al verlos con el telescopio, la estación espacial cruza el campo visual muy rápidamente, porque se mueve muy rápidamente. Pero supongamos que ahora nos movemos a órbitas cada vez más altas. Eventualmente voy a llegar a una órbita que pinté aquí en amarillo, en la cual el periodo para darle una vuelta completa es justo 24 horas, un día. Entonces, el satélite no está estático en el espacio, se está moviendo, le está dando vueltas alrededor de la Tierra, pero lo hace tardando un día exactamente, que es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta. Eso quiere decir que si yo me paro aquí en la Tierra, a este satélite que está en la órbita geosíncrona, la voy a ver fija, siempre en el mismo punto, no se mueve. Entonces yo lo que vería es que satélites en órbitas más bajas le están ganando a la Tierra y le están dando varias vueltas. En cambio, satélites en órbitas más altas son más lentos, tardan más de un día, entonces empiezan a retrasar. Pero el satélite que está justo en la órbita geosíncrona no se mueve, está fija sobre el mismo piso, sobre el mismo punto, perdón, sobre la Tierra. Pero la órbita geosíncrona es muy alta, tiene casi 36,000 kilómetros de altura, ¿sí? De hecho, está muy por arriba de la órbita de la estación espacial, que da una vuelta cada 90 minutos. ¿Okay? Entonces, eso es la órbita geosíncrona y de una altura de 36,000 kilómetros aproximadamente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito del efecto centrífugo. ¿Ok? Miren, aquí está alguien con una onda, con una piedra, le va a aventar una pedrada a algo o a alguien. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta piedra no se cae? Porque cuando el muchacho le está dando vueltas, hay un efecto centrífugo, que es la flecha azul, que se opone a la tensión de la cuerda, que es la flecha roja. Entonces, la piedra se mantiene en una misma distancia de la mano del muchacho, porque el efecto centrífugo está cancelando a la tensión de la cuerda. Y el efecto centrífugo depende de qué tan rápido le doy vueltas a la piedra. Entre más rápido giro, mayor es el efecto centrífugo. Ok, espero que hasta ahorita todo sea claro. Ok, y un tercer elemento es, para esto voy a usar un cuento infantil. A ver, seguramente todos han sido familiarizados con este cuento de Jack y los frijoles mágicos. En este cuento, supuestamente hay una planta que crece y crece y crece hasta llegar a las nubes. Y Jack lo que hace es empezar a subir por esta planta hasta llegar a un reino donde viven los gigantes. ¿Sí? Ese es el cuento. Bueno, pero la pregunta aquí es, ¿qué le pasaría a Jack a medida que va subiendo por el tallo de la planta? ¿Sí? Vean, a medida que va subiendo, se va alejando del centro de la Tierra, por lo que la fuerza de gravedad va disminuyendo.
Entonces Jack se va haciendo cada vez más ligero. A lo mejor cuando empezó en la base de la planta, nuestro aire pesaba 60 kilos, digamos. Pero a medida que va subiendo, su peso va disminuyendo. Ya son 50 kilos, 40 kilos, 30 kilos, 20 kilos. ¿Por qué? Porque la atracción de la gravedad va disminuyendo. ¿Ok? Pero no es lo único. Acuérdense del efecto centrífugo. Como la planta está fija a la Tierra, pues entonces gira con toda la Tierra. Pero entonces a medida que Jack va subiendo, va sintiendo más y más el efecto centrífugo. Entonces fíjense, la atracción gravitacional de la Tierra es como la tensión en la cuerda de la onda. ¿Ok? La gravedad quiere que yo me caiga hacia la superficie de la Tierra, pero a medida que voy subiendo, va disminuyendo. Por el contrario, el efecto centrífugo quiere que yo me vaya al espacio, que salga disparado. Pero en la superficie de la Tierra es muy chiquito el efecto. Pero a medida que voy subiendo y subiendo y subiendo, es como que voy alargando la cuerda de la onda, entonces el efecto centrífugo es mayor. Entonces va a llegar un punto donde le va a ganar a la gravedad. ¿Ok? Entonces, a ver, aquí está la altura sobre la superficie de la Tierra y lo que estoy graficando aquí es la atracción gravitacional, que es negativa porque me apunta hacia el centro de la Tierra. Es mayor en signo negativo cerca de la Tierra y a medida que voy subiendo se va acercando a cero, va disminuyendo. ¿Ok? Por el contrario, el efecto centrífugo aumenta. De hecho, aumenta linealmente y es positivo porque el signo positivo quiere decir que me quiero salir disparado, quiero irme al espacio. ¿Sí? Pero el efecto real sobre el astronauta es la suma de los dos. Entonces, si yo sumo los dos, cerca de la Tierra, la gravedad es muy fuerte y es negativa, y le gana el efecto centrífugo que es chico. Entonces aquí está la suma, y es negativa, pero es negativa y pero va disminuyendo, hasta que llega un punto donde las dos se cancelan exactamente, y si yo continúo hacia arriba, ahora el efecto centrífugo le gana por completo a la gravedad y voy a tender a salir disparado hacia el espacio. ¿Ok? Entonces, supongamos que tengo aquí una nave espacial y desde la nave espacial hago descender un cable y lo amarro aquí a la superficie de la Tierra. ¿Qué va a pasar si el astronauta empieza a subir por ese cable? Bueno, inicialmente la gravedad domina y entonces el astronauta va a tender a ser jalado hacia la superficie de la Tierra. Pero a medida que sube y sube y sube, va a encontrar que pesa menos y menos y menos, hasta que llega un punto en donde los dos efectos se cancelan y el astronauta flota. Si continúa agarrado del mismo cable, pues ahora el efecto centrífugo domina y más le vale agarrarse del cable si no va a salir disparado hacia el espacio. ¿Ok? Entonces vean cómo tenemos este efecto. Bueno, entonces, perdón, déjenme regresar. Entonces lo que haríamos nosotros es poner una satélite en órbita geosíncrona y desde el satélite tirar un cable hacia la superficie de la Tierra, un cable que llegue hasta la Tierra, y luego el astronauta utiliza ese cable para ir subiendo. Bueno, pero ¿cómo construimos algo así? ¿Cómo construimos un elevador espacial? A ver, vamos a ver. Empezamos por tener una estación espacial en órbita geosíncrona, de tal manera que se mantiene siempre sobre el mismo punto de la Tierra. Claro, un punto de la Tierra en el Ecuador, ¿sí? Y ahora, en esta estación espacial tenemos almacenado un cable enorme, larguísimo. Y entonces la punta la empezamos a dejar caer hacia la superficie de la Tierra. Debido a su peso cada vez mayor, el cable va a empezar a jalar a la estación a la Tierra, ¿sí? Porque esto va cayendo
y entonces va dominando la gravedad y entonces la Tierra está jalando el cable hacia la Tierra y entonces como el cable está agarrado a la estación espacial también empieza a caerse. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ah, pues muy fácil. Si este era el punto de la órbita centrífuga, a medida que yo voy dejando caer el cable, yo voy soltando cable también en la otra dirección y voy moviendo mi estación espacial más allá de la órbita geosíncrona. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Recuerde que como yo estoy más allá del punto de equilibrio, ahora gana el efecto centrífugo. Entonces la estación va a tender a salir disparada al espacio. Y si yo lo calculo con cuidado, puedo tener un jalón hacia afuera que compensa exactamente el jalón gravitacional del peso del cable hacia la Tierra. De tal manera que yo voy soltando más y más cable para llegar a la Tierra y al mismo tiempo la estación espacial se va yendo un poco más y más lejos, de tal manera que toda la estructura está siempre en equilibrio. Entonces, fíjense, cuando yo hice la analogía con un edificio, pues tenemos el problema de que el edificio tiene un peso y entonces va a apachurrar y se va a caer bajo su propio peso. Aquí, como se lo estoy pintando, no necesito algo que aguante peso a la compresión, como sería un edificio, sino más bien es un cable que necesito que aguante la tensión, porque esto está en tensión. El satélite gira, la estación espacial jala hacia afuera y la gravedad jala hacia la Tierra. Entonces, ahora es al revés. En lugar de una estructura en compresión, tengo una estructura en tensión. ¿Ok? De hecho, si yo grafico la tensión como función de la posición, me daría cuenta que la tensión es nula en la superficie de la Tierra, pero a medida que voy subiendo, va aumentando la tensión. La tensión es máxima en la órbita geosíncrona y lo empieza a descender otra vez hacia la estación espacial. ¿Sí? Entonces, necesitamos un cable que aguante toda esta tensión. ¿Sí? En particular que aguante su propio peso sujeto a esta tensión. Claro, le tengo que añadir el peso del elevador. ¿Sí? Entonces, no necesitamos una torre que soporte su propio peso. Necesitamos un cable que soporte tensión. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de un elevador espacial? Miren, solo vamos a subir la carga útil que deseamos lanzar al espacio. Los motores y la fuente de energía se quedan en tierra. ¿Sí? A diferencia del cohete que tiene que cargar consigo todos los motores y todo su combustible, en un elevador, si ustedes ven el elevador de un edificio, los motores están en el sótano del piso, no están en el elevador. Lo que hacen los motores es a través de poleas y un cable, pues ir subiendo el elevador. Entonces, lo único que subimos es la carga útil que queremos subir. Los motores se quedan abajo. Aún si yo tuviera los motores aquí, yo podría tener los generadores de electricidad en tierra y simplemente uso el cable para mandar electricidad a los motores en el elevador. Además, no necesito subir con aceleraciones enormes. Podemos subir tomando varios días, disfrutando el paisaje y durmiendo a bordo. Entonces, cualquier persona podría ser un astronauta. No necesitamos tener excelentes condiciones físicas. ¿Ok? Pero la cosa no acaba ahí, porque durante el descenso, pues voy a descender lentamente. No me voy a quemar. Y entonces el motor puede funcionar ahora como un generador, donde voy a recuperar así parte de la energía que usé para subir. De hecho, esto ya lo hacen los autos eléctricos. En un auto convencional, cuando yo freno, las pastillas del freno agarran el disco del freno y con fricción calientan el disco. Entonces la energía de movimiento que tengo se disipa en calor, que no puedo aprovechar, se calientan los discos de freno. Pero en un auto eléctrico, lo que lo impulsa son los motores eléctricos. Tiene un motor eléctrico en cada rueda. Cuando yo freno, ahora el motor funciona al revés. En lugar de generar electricidad, ahora perdón, en lugar de generar fuerza motriz, convertir la electricidad en fuerza motriz, ahora va a funcionar al revés.
va a disipar fuerza motriz y me va a generar electricidad. De hecho, los autos eléctricos cuando frenan recuperan un poco de la energía que se va a la batería. Bueno, aquí durante el descenso me evito la coraza térmica y puedo recuperar parte de la energía que usé para subir. Además es completamente reutilizable. Mientras un cohete lo tiro después de un lanzamiento o con la tecnología moderna lo puedo utilizar 2, 3, 4 veces, pero no más de unas 10 veces. El elevador es completamente reutilizable, lo puedo utilizar cuantas veces quiera. Ahora, una vez que alcance la órbita geosíncrona, pues ya solo requiere un empuje pequeño comparado con el necesario para alcanzar esta altura con un cohete, para lograr la órbita deseada. O sea, para cuando llego a la órbita geosíncrona, ya adquirí toda la energía, casi toda la energía que necesitaba. Ya de ahí la energía que necesito para impulsar a la nave hacia la Luna o hacia Marte, ya es muy poco. ¿Ok? Bueno, el primero que mencionó algo como un elevador espacial fue Konstantin Tsiolkovsky, que es el padre de la cohetería moderna. Es un ruso de la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, él no pensaba realmente en un elevador espacial, sino pensaba en una torre muy alta que llegara al espacio. Fue Yuri Artsutanov, este ingeniero ruso, quien en 1959 es el que propuso realmente que desde un satélite en órbita geosíncrona bajáramos un cable. Y durante las décadas de los 60 empezaron a aparecer en Occidente muchos estudios técnicos sobre la posibilidad de construir un elevador espacial. De hecho, hay una literatura muy rica de trabajos teóricos sobre cómo construir un elevador espacial, ¿sí? Cuáles son las tensiones que tendría que tener el cable, qué características debía tener la estación espacial, etcétera. Entonces, esto está muy trabajado, no es cosa de ciencia ficción, pero fue el autor de ciencia ficción Arthur Charles Clarke quien en 1879 sacó esta novela que se llama Las Fuentes del Paraíso y ahí introdujo al público en general el concepto de elevador espacial. ¿Sí? Por cierto, es una muy buena novela, ganadora de varios premios. Más recientemente, tengo entendido que Apple ha producido una película, una serie de televisión que se llama Fundación, basada en las novelas de Isaac Asimov, y ahí lo que ponen es un elevador espacial. Entonces, si ven el primer programa de esa serie, ahí les aparece un elevador espacial. Bueno, ok, todo está muy bonito, pero ¿es posible construir un elevador espacial? Porque no porque algo sea posible construirlo físicamente, quiere decir que realmente tengamos la tecnología para construirlo. Bueno, a ver, recordemos que la órbita geosíncrona tiene una altura como de 36,000 kilómetros. Entonces vamos a estar un cable de al menos esta longitud. Entonces la pregunta es, ¿puede un cable tan largo sostener su propio peso? Bueno, fíjense que la fortaleza de un cable depende del material que está hecho y de su sección recta. O sea, si yo lo corto transversalmente, la sección recta es el área de ese corte, ¿sí? Y entre mayor es la sección recta, mayor es la capacidad de carga. Por eso es que las patas de los elefantes son gruesas, mientras las patas de los flamingos son mucho más delgaditas, ¿sí? Entonces, esto depende del material y de la sección recta. Pero como yo sé que la tensión del cable no va a ser uniforme, sino va a variar con la altura, pues para hacer esto lo más eficiente posible, me conviene utilizar un cable cuya sección recta es variable y va variando de acuerdo a la tensión que necesito soportar. Entonces, en este caso, la sección recta mayor sería justo en la órbita geosíncrona. ¿Ok? Bueno, ¿y qué tal el material? Bueno, hay otra cosa que tenemos que tomar en cuenta. Recordemos que la gravedad disminuye con la altura. Entonces, yo no necesito un cable que soporte su propio peso y que teniendo 36,000 kilómetros de altura. En realidad necesito un cable que soporte su propio peso, pero con una longitud nada más como de 5,000 kilómetros. ¿Sí?
porque recuerden que a medida que voy subiendo, el peso es cada vez menor, ¿sí? Entonces yo necesito un cable que aguante su propio peso, no con una longitud de 36,000 kilómetros, sino con una longitud nada más de 5,000 kilómetros, suponiendo una gravedad constante igual a su valor en la superficie de la Tierra. ¿Okay? Entonces ya es menos, como 5,000 kilómetros. ¿Y qué materiales hay? Bueno, podemos pensar en el acero, tiene una densidad de 7.9 veces la del agua. La tensión máxima que soporta es de 50 toneladas por cada centímetro cuadrado de sección recta. Y la longitud máxima que aguanta sin quebrarse bajo su propio peso es de 63 kilómetros. Pues no nos sirve, es muy corto. Bueno, me puedo ir a una fibra artificial como el Kevlar, que es el que usan para hacer chalecos antibalas. Fíjense que el Kevlar es muy ligerito, tiene una densidad de solamente 1.4 veces de la del agua, lo cual es bueno porque queremos un material ligero. Y su tensión máxima, pues es un poco menor que el acero, pero como es mucho menos denso, pues yo puedo tener una fibra de Kevlar que alcanza los 260 kilómetros, pero no es suficiente. Pero hay una cosa que se llama los nanotubos de carbono. Estos tienen una densidad pequeña, todavía más pequeña que la de Kevlar. Pero vean la tensión máxima que aguanta, ¿sí? 1,300 toneladas por centímetro cuadrado. O sea que podría sostener su propio peso con una longitud de 10,000 kilómetros. Recuerden que para el elevador espacial en la Tierra yo necesitaba el equivalente a 5,000 kilómetros. Entonces esto se pasa por un factor de 2. Entonces, sí existe el material con la cual puedo hacer yo un cable para hacer un elevador espacial. Son los nanotubos de carbono, ¿sí? Un nanotubo de carbono es una molécula de carbono gigante que tiene esta estructura, ¿sí? Son cilindros hechos por una red cristalina hexagonal de átomos de carbono y presentan propiedades extraordinarias de conductividad eléctrica y térmica, así como una enorme resistencia a la posición. ¿Cuáles son las buenas noticias? Pues los nanotubos satisfacen los requerimientos para un elevador espacial. ¿Cuáles son las malas noticias? Que no sabemos construirlos con la longitud necesaria. Cuando fueron descubiertos, en el laboratorio se podían producir con longitudes de micras, ¿sí? Es una foto tomada con un microscopio electrónico y aquí están las fibras de nanotubo, pero tienen longitud de micras. Eso fue cuando fueron descubiertos hace como 20 años. Hoy en día ya los podemos hacer de centímetros, ¿sí? Bueno, centímetros no es lo mismo que miles de kilómetros, ¿sí? Entonces, no sabemos hoy en día cómo hacer un cable para un elevador espacial, pero ahí vamos. O sea, sabemos que el material existe y ya pasamos de construirlos de micras a centímetros, ¿sí? Lo cual es un factor de 10,000 en longitud. Entonces, con el tiempo, a lo mejor vamos a aprender a hacerlos de longitudes mucho más largas. Eso pasó con los alambres de cobre y eso pasó con las fibras ópticas. Primero solamente sabíamos hacerlos cortos y luego con el tiempo aprendimos a hacerlos muy, muy largos. También hay posibilidad de otros elevadores espaciales, ¿sí? Podemos construir elevadores espaciales fuera de la Tierra, por ejemplo en la Luna, en Marte o alrededor de planetas enanos como Ceres, si es que nos interesa hacer minería de asteroides y extraer materiales valiosos, minerales valiosos, ¿sí? Entonces, pues yo voy a generalizar el concepto de órbita geosíncrona a órbita síncrona, ¿sí? Cuando rotamos alrededor de otro cuerpo celeste. Entonces aquí está la Tierra, la Luna, Marte y Ceres. Aquí está la gravedad superficial, ¿sí? Y aquí está el periodo de rotación. Fíjense que el periodo de rotación de la Luna es muy grande, es un mes lunar, porque la Luna gira al mismo tiempo que da vuelta alrededor de la Tierra. Entonces, su día es igual a su año alrededor de la Tierra, ¿sí? Y aquí está la altura de la órbita
síncrona. Aquí están los 36,000 kilómetros para la Tierra. Para Marte serían solamente 17,000 kilómetros y para Ceres serían solo 1,000 kilómetros. Para la Luna es muy grande. ¿Por qué? Porque el periodo de rotación de la Luna es muy grande. Y es tan alta la órbita síncrona que ya no puedo yo despreciar la influencia gravitacional de la Tierra. De hecho, en la Luna no existe órbita síncrona por la influencia de la Tierra. Pero lo que sí existe en el sistema Tierra-Luna es lo que se llaman los puntos de Lagrange, que son puntos estables. ¿Sí? Si yo pongo algo ahí, ahí se queda estático. Entonces, yo no anclaría la parte de arriba de un elevador espacial en la órbita síncrona de la Luna porque no existe, pero la puedo anclar en el punto L1 de Lagrange. ¿Sí? No hay ningún problema. Y en el caso de Marte o planetas enanos y asteroides, pues la órbita síncrona está bien definida. De hecho, hay investigadores que ya analizaron toda la mecánica celeste detrás de esto y lo que proponen es poner un elevador terrestre, un elevador espacial en la Tierra y otro en la Luna que llegue al punto L1 de Lagrange. Claro, la Luna gira independientemente del giro de la Tierra. Entonces, lo que haríamos nosotros es que utilizaríamos el elevador espacial de la Tierra para subir nuestra carga útil y luego le ponemos un pequeño cohete para lanzarlo en una órbita tal que intersecte con la parte superior del elevador lunar cuando llegue ahí. Y entonces hago la transferencia, el cambio de estación, como del metro, y ahora utilizo el elevador lunar para bajar a la superficie de la Luna. O puedo hacer el viaje de regreso. ¿Sí? Bueno, entonces les digo, materiales como el Kevlar o fibras sintéticas como Dyneema o Cylon tienen ya las propiedades de resistencia y densidad adecuadas para construir elevadores en la Luna, Marte o planetas enanos. ¿Sí? En la Tierra no, porque no tenemos los nanotubos de longitud adecuada. Pero en la Luna y Marte sí, ya lo podríamos estar construyendo. ¿Ok? Lo que nos falta desarrollar son las técnicas de construcción. ¿Ok? Entonces, los elevadores espaciales no sustituyen a las naves espaciales para viajar por el espacio. Yo todavía necesito una nave que me lleve de la parte de arriba del elevador espacial de la Tierra a la parte de arriba del elevador espacial lunar o el elevador espacial en Marte. ¿Sí? Ahí necesitaría todo de cohetes. Pero claro, cohetes no tan poderosos. Y aquí es donde yo puedo utilizar los veleros solares, en donde ya el año pasado yo les platiqué sobre esto. Pero lo que no les había platicado yo es cómo poder subir de la superficie del planeta, que es lo que más requiere energía. Bueno, aquí se lo estoy presentando. Se podría hacer con elevadores espaciales, ¿sí? Entonces la pregunta es si esto es posible. Bueno, yo lo que les digo es que hace apenas 120 años fue el vuelo de los hermanos Wright. Fue el primer vuelo de un avión impulsado por su propio motor. Hoy en día podemos volar alrededor del mundo de manera cómoda en tan solo 120 años. Hace apenas 65 años se lanzó el primer objeto al espacio, que fue el Sputnik, en 1957. Hoy en día tenemos una estación espacial, satélites de comunicación y hemos explorado todos los planetas del sistema solar en tan solo 65 años. Hace apenas 20 años no existía un medio global y personal de comunicación, ¿sí? Hoy en día tenemos el internet, la nube, los celulares y hasta las redes sociales. Podemos jugar con personas que están en otros lugares remotos de la Tierra como si no hubiera distancia entre nosotros. Bueno, hace 20 años nada de eso es posible. Los teléfonos celulares tenían esta forma y la mayoría de los teléfonos estaban anclados a las casas o a las oficinas. ¿Ok? Entonces, en solo 20 años hicimos este cambio. ¿Ok? Entonces, ¿quién puede decir lo que nos trae el futuro? Lo que yo les he dicho es que el elevador espacial no viola ninguna ley de la física, o sea, físicamente es posible. Ya les he dicho que si bien todavía no tenemos hoy en día el material adecuado para construir un elevador espacial en la Tierra, sí lo tenemos para construirlo en la Luna o en Marte. Pero no solo eso, ya tenemos los nanotubos que sí cumplirían la función de la Tierra.
Lo que pasa es que todavía no sabemos cómo hacerlos de la longitud necesaria. Necesitamos esperar a ver qué pasa en el futuro. ¿Ok? Entonces, pues eso es mi última lámina y pues simplemente me queda agradecerle su atención. Muchísimas gracias, Luis. Muy interesante, muy innovadora, con muchas preguntas. Y lo primero es que quisiera yo ver si entre los participantes que están en la sala Zoom, alguno quiere hacer alguna pregunta. El astrolegas, por favor, si quieres decirme, el que quiera participar, Sí, si puede levantar la mano. sí. Bueno, yo que tenía una pregunta. Ujú. ¿Ok? Ok, yo en una película vi algo parecido, no sé si es, creo que es la de Star Trek. Sí. Había algo parecido que usaban como un taladro, ¿verdad? Que lo bajaban desde el espacio hacia. Ah, sí. Sí. Ajá. Por la explicación que nos dio, parece que es posible, ¿verdad? O sea, en algún futuro Sí. puede ser posible. Lo que a mí me preocupa es, por ejemplo, la atmósfera. Tenemos huracanes, tormentas con cúmulos nimbus, con granizo, cosas así que puedan afectar digamos, el cable, ¿no? Sí. Eso sería algo peligroso porque pudieras dañar eso en el futuro en que se haya construido. Mira, es una pregunta interesante. Fíjate, esto tendría que anclarse en un punto en el Ecuador, Ujú. porque como el satélite estaría en el plano ecuatorial, esto tiene que anclarse en el Ecuador. Pero ¿sabes qué? No hay huracanes en el Ecuador. Ujú. Los huracanes los mueve el efecto Coriolis. Coriolis, Y sí. esto ocurre a latitudes medias en el norte o en el sur. Por eso Ajá. hay huracanes en el Caribe, le pegan a Cuba, le Ujú. pegan a Puerto Rico, etcétera. Pero si tú te veas a Venezuela, que está en el Ecuador o a Ecuador, nunca hay huracanes ahí, porque no existe el efecto Coriolis. Sí, ajá. Entonces los huracanes no nos preocuparían. Lo que nos preocuparían son las tormentas, la lluvia, ¿sí? Ajá. Pero nosotros ya diseñamos naves espaciales que pueden sobrevivir el regreso a la Tierra calentándose a velocidades enormes, ya sujeto a fuerzas enormes. Sí. Entonces, el cable se puede construir de tal manera que realmente no le afecte para nada la lluvia ni nada de esto. Toma en cuenta que los nanotubos no se oxidan, ¿sí? No. Entonces, no es como un cable de acero que se podría oxidar, ¿sí? Sí, sí. Entonces, sí, no habría problema. Ajá. Ok, bueno, sí, pues, sería ahora, los aviones, digamos, aviones pequeños, ¿hay algún problema, habría algún problema por el tráfico aéreo? Bueno, sí, no sé si los materiales aguantarían la colisión con un avión, habría que verlo. Yo sospecho que sí lo aguantarían, porque de hecho de los números que les di con los nanotubos, aguantarían como una tensión que fuera el equivalente al doble de la Al longitud que doble. necesitamos, ¿sí? Pero aún así yo creo que tomarían medidas especiales, como por Claro, ejemplo claro, declarar todo alrededor del elevador espacial una zona donde no se permite el vuelo. no se permite, sí. Sí, Sí, lo sí. tienes que proteger. Digamos que para unos 50 años puede ser que eso ya haya un prototipo, Pues sí, pues, a lo mejor, te digo, esto está muy trabajado. La única razón por la cual no se ha construido es porque todavía no tenemos el ajá, material adecuado con la longitud adecuada. Pero claro, hay claro, sí, eso artículos es muy importante, serios ¿no? de investigación donde trabajan todas las ecuaciones. Es más, hay efectos que no les platiqué, pero que existen. A medida que el elevador va subiendo, va a sufrir también el efecto Coriolis. Y ya también lo tienen trabajado cómo compensar el efecto ¿Cómo comprar? Coriolis. Sí. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra persona? Fíjate que estaba yo viendo en la Wikipedia que pues no hace mucho hicieron un concurso en el 2009 en donde se desarrolló en Seattle, Estados Unidos, y ganaron, apoyados por la NASA, y levantaron, ahora sí que con su pequeño elevador, 899 metros de cable Sí.
en 3 Ok. minutos. O sea, es una cosa un poco impactante. Me pregunto si no sería algo así como cuando yo subo en los elevadores, subo piso 1, piso 2, piso 3 en un edificio, ¿sí? Sí, Habría a lo mejor que hacer pequeñas estaciones de manera que en vez de ser un cable de 35 kilómetros o 35,000 kilómetros, fueran cables ahora sí que de 1 kilómetro, 1 kilómetro, 1 kilómetro, 5 kilómetros, 5 kilómetros, 5 kilómetros, fueran subiendo material a estaciones que estuvieran ahora sí que girando, ¿sí? En puntos geocéntricos, de manera que fuera subiendo como pisos y fuera sí. menos escalofriante que, que Sí, subir sí. directo, porque Mira, bueno, también pasa a ser escalofriante. mira, no quieres dividir el cable, quieres que el cable sea uno solo, ¿sí? Porque cuando cortas un cable y luego lo empalmas dos cables, el punto débil es el empalme, ¿sí? Entonces estarías debilitando el cable. Tú lo que quieres es un cable continuo, que seas un solo nanotubo, una molécula macroscópica que llega desde la superficie de la Tierra hasta donde quiera que tenga que llegar, ¿sí? Ahora, no necesitas subir rápido, puedes subir gradualmente. Tienes que subir una gran altura. Entonces yo digo que puedes tomarte varios días para que no haya ningún problema. A lo mejor lo que sí puedes hacer es que el elevador, que va a ser bastante grande, pues tenga un círculo de mirador afuera para los que quieran disfrutar el paisaje a medida que van subiendo y unos cuartos interiores sin ventanas para los que les da miedo las alturas. Entonces ahí nomás les proyectan películas o algo así para que vayan subiendo cómodamente y no tengan que ver hacia afuera, ¿sí? Pero no nos conviene tener estaciones. Queremos un solo cable continuo. Hay algunas participaciones. Nos preguntan cómo aguantaría el astronauta los cambios de presión. Ah, no hay ningún problema. Si tú vas subiendo gradualmente, tu cuerpo se va acostumbrando. Ahora, el elevador tiene que estar presurizado, porque cuando llegas al vacío del espacio, no puedes vivir. Entonces, claro, así como los aviones de pasajeros, este elevador tiene que estar presurizado. Y entonces tú puedes controlar la presión aquí, a como tú quieras, la puedes mantener como si fuera sobre la superficie de la Tierra o la puedes disminuir. De hecho, la estación a donde tú vas a llegar tiene su propia atmósfera, está sellada y tiene una cierta presión. Entonces yo lo que digo es que a medida que el elevador va subiendo gradualmente, tardando varios días, tú vas ajustando gradualmente la presión de la superficie de la Tierra a la presión que existe en la estación a donde vas a llegar. Y si vas a tardar varios días en hacerlo, tu cuerpo se acostumbra sin ningún problema. Gracias, Gabriela. Espero que Luis te haya dejado la pregunta completa. De Alan, sentía él que realmente no la aguantaría y es una licencia literaria para el libro, porque todo lo demás es igual al Apolo. Realmente no entiendo su comentario. Eh, si pudiera extenderlo. Elizabeth nos pregunta, ¿y qué pasa si se cayera? ¿Cómo se vendría abajo? ¿Cómo afectaría a la ecología, a la población humana de la zona? O sea, Bueno, se desprende el cable y es una catástrofe de 35,000 kilómetros de metros de cable. sí, sí, mira, o sea, Ah, el cable por construcción estaría hecho de tal manera que aguanta, ¿sí? Entonces no hay problema de que se vaya a romper bajo la operación normal del elevador. Pero eso no evita que alguien por ahí, un terrorista, alguien que no le gustan estas cuestiones, diseñe una bomba o un ataque o etcétera, que cercene el cable y entonces se va a caer, claro, se va a caer, ¿sí? Entonces, como todas las estructuras humanas, pues tenemos que protegerlo de actos de ese tipo. Por sí solo no se caería, sería un acto en donde alguien quiere destruirlo. Ahora sí, son muchos miles de kilómetros, pero es un cable, ¿ok?
El elevador en sí, pues es una estructura que al caer se va a impactar. Todos los que van en el elevador, claro, mueren al caerse. Es como un avión. Cuando un avión cae, se desploma, todos los que están a bordo mueren. Y los que estaban en tierra, en una zona ahí alrededor del avión, también mueren. Pero es una zona limitada. Entonces el impacto del elevador en sí, pues es como que una nave, un avión se desploma. Aparte está el cable, que son decenas de miles de kilómetros. Sí, son decenas de miles, pero es un cable, ¿ok? No es una estructura así de un volumen enorme. Entonces esto va a llegar y le va a pegar y te va a producir daño, a lo mejor crea una zanja de decenas de miles de kilómetros y cercena puentes o carreteras, etcétera, donde cayó, ¿sí? Pero no es un daño extenso, es nomás una franja, una línea donde sería el daño, ¿ok? Ahora, aquí en realidad yo creo que la gente no ha hecho todavía los estudios para esto. De la misma manera que la gente que, por ejemplo, hizo las Torres Gemelas, nunca se imaginó que alguien iba a tirarlas con un acto malicioso. Pero si ya nos lanzamos a construir esto, pues habría que tomar esto en cuenta, ¿sí? Miguel Ángel tiene una pregunta. Sí, tengo una. Adelante, Miguel A Ángel. ver, Buenas noches y felicidades por la plática. Estuvo muy buena y muy interesante. Mi pregunta gracias. era, ¿qué era el efecto Coriolis o Crookes? Coriolis, Coriolis. Coriolis, sí. El efecto Coriolis, a ver, déjame ver cómo, déjame regresarme aquí al efecto centrífugo. Ah, ya me pasé. El efecto centrífugo. Aquí está. Bueno, el efecto centrífugo, según yo se los expliqué, depende de la posición que tú tienes, ¿sí? En particular, depende de la altura que tienes sobre la superficie de la Tierra. Entre mayor la altura, mayor el efecto. Pero tú no me estás preguntando por el efecto centrífugo, me estás preguntando por el efecto Coriolis. Bueno, el efecto centrífugo depende de la posición. El efecto Coriolis depende de la velocidad. Es independiente de la posición que tienes, solamente depende de la velocidad. Cada vez que tú trates de moverte en una dirección, te va a empezar a jalar en otra dirección, ¿sí? Por ejemplo, esto es lo que provoca los huracanes en la Tierra. A ver, déjeme salirme aquí tantito para contestar esta pregunta. Estaba preparando mis notas para una clase de mecánica que voy a dar y estaba hablando precisamente del efecto Coriolis. Entonces déjeme compartir mis notas sobre el efecto Coriolis. A ver, déjenme ver, compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí. se ve tu pantalla. Mira, el efecto Coriolis en el hemisferio norte produce una circulación en el sentido de las manecillas del reloj. En el hemisferio sur produce una circulación en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por eso es que las corrientes marinas circulan como circulan. Por ejemplo, la corriente del Golfo, pues entra por el Caribe, se va por la costa de Norteamérica, cruza el Atlántico por arriba, le pega a Europa y luego baja a África y vuelve a circular. Hay una corriente similar en el Pacífico. Por el contrario, en el hemisferio sur, las corrientes van en dirección contraria. Esto es el efecto centrífugo. ¿Okay? Ahora,
Esto, entre mayor velocidad tienes, es mayor el efecto. Entre menor velocidad, menos es el efecto. De hecho, hay un mito, hay una creencia de que si tú llenas un lavabo con agua en el hemisferio norte y le quitas el tapón, el agua crea un remolino que gira en una dirección en el hemisferio norte y en la dirección contraria en el hemisferio sur, por el efecto Coriolis, porque el efecto Coriolis te hace circular en una dirección en el hemisferio norte y en otra dirección en el hemisferio sur. Sin embargo, la velocidad del agua en el lavabo es muy pequeña, el efecto es insignificante. Entonces, no pinta. Entonces, eso de que el agua se va en un sentido en el hemisferio norte y en otro sentido en el hemisferio sur a nivel de un lavabo, no es cierto. Pero a nivel de todo un océano, sí es cierto. ¿Ok? Si tú tienes un elevador espacial, entre menos es la velocidad con que va subiendo, menor es el efecto Coriolis. De hecho, los cohetes que van mucho más rápido sí sufren más el efecto Coriolis que el elevador. Entonces, de hecho, para un elevador, el efecto Coriolis es menos importante que para un cohete. ¿Ok? Pero la gente ya lo tomó en cuenta en sus cálculos. ¿Sí? Espero que esto responda a tu respuesta, responda a tu pregunta, perdón. Sí, muchas gracias y felicidades Ok. por la... Permíteme ir a los comentarios. Tenemos un comentario de Alan en el chat, donde primero nos menciona: de la Tierra a la Luna, de Julio Verne, usa un cañón Sí. y manda una bala similar. El estruendo, aunque exagerado, se oye en todo el mundo. Un despegue de cohete se puede oír hasta 20 kilómetros a la redonda. Y luego continúa: realmente no lo aguantaría, y es una licencia literaria para el libro porque todo lo demás es igual al Apolo. Me dice que fue el comentario anterior relacionado con los cohetes. Creo que al principio de la conferencia mencionaste que al momento que despega la nave espacial, produce un estruendo y retumba el piso por la Sí. fuerza del impulso, y es a lo que creo que hace mención. Pues, Mira, un sí. comentario, si me permites, al respecto. Mira, hay una diferencia entre un cohete y un cañón. Un cohete dura prendido como 15 minutos, que es el transcurso que haces para salir de la atmósfera y llegar a la órbita que tú quieres. Entonces, te somete a unas aceleraciones tremendas, pero a lo largo de unos 15 minutos. En un cañón, por el contrario, todo el impulso que le vas a dar es nomás a lo largo del tubo del cañón. Ya una vez que sales del tubo del cañón, estás volando libre. Entonces, el impulso lo recibiste nada más en el trayecto del tubo del cañón. Entonces, las aceleraciones son tremendas. Yo creo que un ser vivo no aguantaría eso. Entonces, ahí es donde entra la licencia de Julio Verne. Sí, la licencia literaria, porque en realidad nadie podía sobrevivir esa aceleración. Gracias, Luis. Sí, realmente querer resolver un problema lleva a tratar de buscar muchas alternativas e ir desechando cuándo funcionan, cuándo no funcionan, pero bueno, eso es parte de hacer la ciencia, de tratar de construir viendo todos los pros, los contras e imaginar todas las posibles soluciones. Y eso es maravilloso. Pues yo no Sí. tengo más preguntas y Creo que no Miguel sé, tiene la mano levantada. sí, Miguel todavía sigue con la mano levantada. Miguel, ¿quieres hacer otra pregunta? No, es que luego se me olvida bajarla. Ah, no te preocupes, Miguel. Ah, Muchas gracias. Leti, ¿tú ves desde Facebook si hay alguien que esté queriendo hacer alguna pregunta? Oh, yo creo que no, yo. Ah, Ajá. No, creo que no está ni en Facebook, ¿eh? ok, correcto. Y Es, ajá, si quiere usted bueno. terminar la sesión. ok. A ver, déjame hacer Entonces, me permiso un último comentario. por favor, Luis. Miren,
la manera como construimos el futuro no es proyectando el pasado. El pasado es muy útil, lo usamos para aprender, pero el futuro no lo construimos reproduciendo el pasado, sino apoyándonos en el pasado. Tenemos que crear nuevas estructuras, nuevos modelos para construir el futuro. Entonces, a mí me encantaría que nuestro país mirara al futuro. Es importante mirar al pasado, pero solamente para aprender de los errores pasados, pero no para reproducir el pasado en el futuro, porque eso es caminar al revés. Eso es todo. Sí, es muy cierto. Muchas gracias, Luis. Gracias. Muy bonita idea. Pues entonces déjame pasar a darles las gracias a los que nos pudieron ver y estar con nosotros. Estamos ahorita pues celebrando los 120 años de la Sociedad Astronómica de México y estamos participando con la Organización de las Naciones Unidas en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, agradecemos a todos los que estuvieron presentes y nos disculpamos con los que no pudieron llegar y no pudieron ver tan excelente conferencia. Realmente, pues me da mucha pena, pero bueno, a veces la tecnología puede tener sus fallas. Y queremos entregar un reconocimiento, el cual dice así: la Sociedad Astronómica de México, AC, colaborando con el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Alberto Aguilar Chuy por su excelente presentación a distancia, El elevador espacial. México, 23 de febrero de 2022, por la divulgación de la astronomía, y firma el calce el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón, presidente de la Sociedad Astronómica de México, AC. En este año que estamos participando en el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, Sostenible y el 120 aniversario de la Sociedad Astronómica de México, están colaborando con nosotros en las conferencias los institutos de Astronomía, Geofísica, Ciencias Nucleares y Radioastronomía. También están colaborando con nosotros el Grupo Predice, la Casa de Cultura José Antonio Alzate, la Sociedad Astronómica de la NUI Divulgación, la Sociedad Astronómica de Zacatecas, la Sociedad Astronómica de México, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara y el Bachillerato Alfonso Reyes. A todos los que están participando les damos las gracias por estar con nosotros. Tenemos a la izquierda el logo, la UNAM, la Universidad de la Nación, el Año Internacional de las Ciencias Básicas para el Desarrollo Sostenible, el 120 aniversario de la SAM. Y queremos únicamente despedirnos y darles las gracias por permitirnos llegar hasta la sala de su casa. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos les pido, por favor, abran sus micrófonos y les damos un aplauso, por favor, a Luis. No, pues, Un último comentario. gracias a ustedes por invitarme. Sí. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A todos los que están aquí participando, Leti, Rafa, todos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pues siempre Gracias, he sentido como mi casa con ustedes. De hecho, les di pláticas alguna vez, físicamente, y pues ahora me toca hacerlo de manera remota, pero ya una vez que superemos la pandemia, me encantaría volver a darles una plática de forma presencial. Ay, maravilloso. Qué rico. Ahorita Muchas gracias. están esperando el 5 de marzo, van a abrir sus puertas para celebrar sus 120 años. Entonces, todo aquel que pues tenga ánimo para moverse para allá, pues ellos están con las puertas abiertas para festejar sus 120 años. A todos, muchas gracias por toda su colaboración y por toda la ayuda que nos brindan. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Luis. Buenas noches. Buenas Hasta luego. noches, saludos a todos. Es un tema increíble.
Gracias. Bye.